Rechazada por arrogancia parte 2. Tras el incidente en el mercado, la vida de Sandra tomó un giro inesperado. Durante una visita al Palacio Real para un festín organizado por el rey, un collar invaluable perteneciente a la reina desapareció misteriosamente. Sandra, siendo la última vista cerca de la joya, se convierte en la principal sospechosa. La investigación revela intrigas palaciegas y secretos oscuros que podrían desestabilizar el reino. ¿Podrán Sandra y su amiga Chipo descubrir al verdadero ladrón antes de que sea demasiado tarde? Sandra, buscando redimir su reputación después del incidente del collar, se topa con un antiguo mapa escondido bajo un viejo árbol de baobab en los terrenos de la granja de su padre. El mapa conduce a una cueva olvidada repleta de artefactos históricos y la entrada a un sistema subterráneo de túneles. Mientras explora este mundo oculto, Sandra descubre pistas sobre un antiguo conflicto que podría resurgir y desgarrar su comunidad. La tensión aumenta cuando figuras misteriosas comienzan a seguir cada uno de sus movimientos. Durante un raro eclipse solar, Sandra experimenta una visión que revela su destino como la guardiana de una antigua profecía que promete restaurar la paz en el reino o condenarlo a la ruina. Con la ayuda de Chipo y un enigmático anciano, debe descifrar las antiguas escrituras y reunir 3 artefactos mágicos esparcidos por el reino. Sin embargo, fuerzas oscuras desean usar la profecía para sus propios fines nefastos. Sandra se enfrenta a decisiones que pondrán a prueba su coraje y la lealtad de aquellos que la rodean. Al resolver la profecía, Sandra despierta sin querer el espíritu de un antiguo guerrero que había sido maldecido y encerrado en las profundidades de la tierra bajo Hugo. El guerrero, ahora libre, busca venganza contra los descendientes de aquellos que lo traicionaron. Mientras el pueblo de Hugo cae bajo una serie de desgracias inexplicables, Sandra y Chipo deben adentrarse en los anales de la historia tribal para encontrar una solución. En su aventura, descubrirán secretos familiares que desafían todo lo que conocían sobre sus ancestros y sus propios destinos. Para detener la maldición y unir al pueblo frente a la amenaza del guerrero, Sandra propone un torneo ancestral que una vez sirvió para decidir grandes disputas entre reinos vecinos. Este torneo atrae a competidores de 3 reinos distintos, incluido el príncipe encubierto de uno de ellos, que ve en Sandra una aliada y una posible solución a su propio dilema de sucesión. Mientras los competidores luchan, viejas rivalidades resurgen y nuevas alianzas se forjan. Sandra se encuentra en el corazón de la acción, no solo como concursante sino también como la pieza clave para mantener la paz entre los reinos. Justo cuando Sandra cree que ha resuelto todos los conflictos, un nuevo desafío surge con la aparición de un oráculo antiguo que predice un cambio radical en el liderazgo del reino. Según el oráculo, solo una unión entre Sandra y un príncipe de un reino distante puede asegurar la prosperidad continua de Hugo. Dividida entre su amor creciente por un amigo de la infancia y el deber hacia su pueblo, Sandra debe tomar decisiones que afectarán no solo su vida sino el futuro de todos los que la rodean. Su elección final será una prueba de su verdadera fuerza y el amor que siente por su tierra natal. Después de aceptar la difícil decisión del oráculo, Sandra y su prometido se preparan para su unión, que simbolizará la alianza y el fortalecimiento de su reino. Sin embargo, en la víspera de su boda, el suelo de Hugo tiembla y de las profundidades emergen los guardianes antiguos, seres de poder inmenso que una vez protegieron la tierra. Estos seres míticos habían estado dormidos, despertados por la alteración de antiguos pactos y el inminente matrimonio de Sandra, que según viejas profecías traería una era de cambio y renovación. Ahora, Sandra debe ganarse la confianza y el respeto de estos poderosos guardianes para asegurar la paz y el futuro próspero de su pueblo. Mientras Sandra se enfrenta a los desafíos de unir a los guardianes con su gente, una amenaza más oscura se cierne sobre el reino. Un misterioso enemigo, movido por antiguas venganzas y celos, comienza a sabotear los esfuerzos de Sandra por asegurar la paz. Este enemigo, que surge de las sombras del mercado de Kabonga, usa intrigas y asesinatos para desestabilizar el reino. Sandra y sus aliados deben descubrir la identidad de este adversario y sus conexiones con el pasado oscuro de Hugo antes de que su veneno se extienda demasiado y destruya todo lo que han trabajado para proteger. Para enfrentar la creciente desconfianza entre los habitantes de Hugo y aplacar las tensiones, Sandra propone revivir el Festival de las Luces Eternas, un antiguo ritual que celebra las historias y hazañas de los guardianes antiguos.
Este festival no solo sirve para educar a las nuevas generaciones sobre su historia y cultura, sino también para reforzar la unidad y la esperanza entre todos. Sin embargo, el festival también presenta una oportunidad para que su enemigo haga un movimiento decisivo. Sandra y sus aliados preparan un contraataque, sabiendo que el éxito del festival podría significar la diferencia entre la paz duradera y la guerra devastadora. En medio de la preparación para el festival, Sandra descubre una serie de cuevas ocultas con inscripciones que cuentan la historia no contada de Hugo, revelando conexiones entre los guardianes antiguos y los primeros reyes del reino. Estos descubrimientos ponen en cuestión muchas de las tradiciones y leyendas de Hugo, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la gobernanza y la ley. Con esta nueva sabiduría, Sandra puede ofrecer un cambio radical en la forma de liderar y unir a su pueblo, aunque también enfrenta la resistencia de aquellos que se benefician del orden establecido. Mientras Sandra se enfrenta a la tarea de integrar las enseñanzas de las antiguas inscripciones en la vida diaria de Hugo, un evento inexplicable ocurre: el río Sanu, que había estado seco durante décadas, repentinamente vuelve a fluir. Este fenómeno coincide con la aparición de un misterioso anciano que afirma ser el guardián del río, un protector de un poder ancestral que solo puede ser controlado por alguien con verdadero derecho a gobernar. Sandra se ve obligada a someterse a una serie de pruebas diseñadas por el guardián para demostrar su valía y derecho a usar este poder para el bien de su pueblo. Como parte de las pruebas, Sandra debe liderar su pueblo durante la festividad de los Fuegos Azules, un raro evento astronómico que solo ocurre una vez cada 100 años, durante el cual el cielo nocturno se ilumina con llamas azules que supuestamente otorgan visiones proféticas a aquellos que las contemplan. Durante la festividad, se dice que los ancestros de Hugo se comunican con los vivos, ofreciendo sabiduría y advertencias. Sandra y su pueblo esperan recibir mensajes que guíen su futuro, pero lo que descubren durante la festividad es mucho más perturbador y enigmático de lo que cualquiera podría haber anticipado. En medio de los preparativos para la festividad, aparece en el pueblo una sombra sin dueño que camina visiblemente bajo el sol. Esta presencia desconcertante parece seguir a Sandra, susurrándole secretos del pasado de Hugo que habían sido cuidadosamente ocultados por generaciones. La sombra promete revelar la verdadera naturaleza del poder que Sandra podría heredar si logra superar todas las pruebas, pero también advierte de la catástrofe que podría desencadenar si falla. Mientras Sandra lucha por entender si esta sombra es un aliado o un enemigo, los ancianos del pueblo comienzan a temer que su presencia pueda ser un mal augurio. Justo cuando el río Sanu alcanza su caudal más alto y la festividad está a punto de comenzar, el guardián del río revela la última y más aterradora de las pruebas. Sandra debe decidir si está dispuesta a hacer un sacrificio personal significativo para asegurar el bienestar y la prosperidad de su pueblo. Este sacrificio podría cambiar su vida y la de sus seres queridos para siempre. Mientras Sandra se enfrenta a esta decisión, el pueblo de Hugo se une en una tensión colectiva, conscientes de que el resultado de esta prueba no solo determinará el destino de su lideresa sino el futuro de todo el reino.